hombre fuerte. Entendiendo, primero, de qué está hablando Jesús. Familia, quiero compartir contigo esta enseñanza, dando los créditos a su autor y dando la gloria a Dios primeramente, por lo que me permitió entender y compartirlo hoy contigo. La expresión atar al hombre fuerte salió de la boca de Jesús en Mateo 12:29. Él dijo, porque ¿cómo puede alguno entrar a la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. También aparece en Marcos 3:27 en un contexto parecido. Eso significa que esta enseñanza no se puede tratar como una fórmula mágica, sino como una verdad espiritual que revela cómo opera el reino de Dios frente al reino de las tinieblas. Ahora bien, cuando Cristo habla del hombre fuerte, no está exaltando al enemigo, sino exponiendo que hay estructuras espirituales que se posicionan para controlar, influenciar, mantener cautiva a una persona, a una casa, a una mente, hasta una región. El hombre fuerte representa una fuerza que domina, que busca sostener un sistema de opresión. No siempre se manifiesta con gritos, ni con escenas visibles, ni con fenómenos que impresionan a la gente. A veces su obra es más silenciosa. Sostiene el orgullo, refuerza inmoralidad, alimenta confusión, mantiene una mentira viva, persevera en el resentimiento y protege legalidades espirituales que le permiten quedarse anclado. Por eso este tema exige discernimiento. Hay personas que quieren echar fuera lo que nunca han identificado. Quieren confrontar lo que no han entendido. Y quieren hablarle a las tinieblas cuando todavía no han puesto su propia vida en orden delante de Dios. Y es ahí, o es por eso que muchos se cansan, se frustran o terminan imitando una autoridad que todavía no les pertenece en la práctica. Porque una cosa es repetir una frase y otra muy distinta es caminar en completa autoridad bajo la autoridad de Cristo. No se ata desde la emoción, se ata desde la autoridad en Cristo. Se ata desde la autoridad que Cristo ya estableció sobre las tinieblas. Jesús dijo en Lucas 10:19, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. Por eso, antes de hablar de atar al hombre fuerte, hay que hablar de sujeción a Cristo. Porque la autoridad espiritual no se improvisa. La autoridad espiritual fluye cuando una vida está rendida al Señor, alineada con su palabra y sensible a esa conexión con el Espíritu Santo. Santiago 4:7 lo explica con una claridad. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. El orden no es casual. Primero dice, sométete a Dios, después resiste al diablo. Y mucha gente quiere saltarse a la primera parte, enseguida ir a la segunda, y así no funciona. Si una persona vive de manera desordenada, justificando el pecado, alimentando heridas, sosteniendo una doble vida o negociando con lo que Dios confronta, esa persona puede saber muchas frases espirituales, conocer muchos versículos, pero en la práctica su autoridad está debilitada. Y no porque Cristo haya perdido poder, sino porque esa persona no está caminando en legalidad, no está caminando bajo el gobierno correcto. El infierno reconoce la autoridad que nace de la comunión con Cristo. Atar al hombre fuerte implica discernir qué está gobernando la casa. Cuando Jesús habla de entrar en la casa del hombre fuerte, está mostrando que hay una estructura de control. Entonces, si quieres entender cómo atarlo, primero necesitas discernir qué es lo que está gobernando. Y cuando hablamos de la casa, que lo que gobierna una casa, no hablamos solo de una vivienda física, sino la casa como familia, como territorio, la casa como corazón, la casa como sistema de relaciones mutuas, la casa como atmósfera espiritual. Hay hogares donde el hombre fuerte no se manifiesta como
con una brujería abierta, pero sí como una división constante, como un enojo repetitivo, como una inmoralidad ya normalizada, como una frialdad o una pereza espiritual, como manipulación emocional, como victimismo, como pobreza mental, pobreza verbal, como violencia, como esa pesadez en la oración, como ese rechazo profundo o como una opresión que va pasando aún de generación a generación. Y si tú no has podido discernir eso, puedes estar reprendiendo síntomas mientras la raíz sigue ahí aferrada, ahí sentadita en su trono. Mira este ejemplo, hay una operación de las tinieblas aprovechando puertas abiertas. Hay pecados no confrontados, hay pactos, hay traumas, hay palabras sembradas o hábitos que fortalecen, que leía en la enseñanza y la comparto. Una familia que puede decir, aquí todo tiempo discutimos, aquí en todo tiempo pues nada prospera, todos se enferman emocionalmente, aquí la gente tiene mucho resentimiento, hay adulterio repetitivo y nadie logra sostener paz. Algunos mirarían eso solo desde el punto psicológico o desde lo conductual. Y claro que hay aspectos del alma y decisiones humanas involucradas, pero también hay momentos donde el Espíritu Santo deja ver que detrás de esas situaciones, de esa fuerza que domina y que está sosteniendo un diseño de destrucción, o más bien que alimentan esa fortaleza. Por eso es que en Efesios 6:12 dice que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades. Y hay algo muy importante que no puedes ignorar. El enemigo busca legalidades, busca accesos, busca acuerdos, busca ventajas. Por eso hay que examinar las puertas. A veces una persona quiere libertad, pero sigue amando lo que ata. Ora contra la opresión, pero conserva el pecado. Reprende las tinieblas, pero no renuncia a la amargura, por ejemplo. Declara guerra espiritual, pero sigue alimentando relaciones impuras, prácticas ocultas, idolatrías emocionales o hábitos que contaminan la atmósfera de la casa. En el libro de Efesios 4:27 se nos advierte que no deis lugar al diablo. Esa frase es corta, pero es muy diciente, pesa muchísimo, porque significa que el diablo busca lugar, busca un espacio, busca un derecho para operar. No crea de la nada un trono donde no se le ha cedido nada. Muchas veces entra porque alguien le abrió una rendija. ¿Cómo? Con su desobediencia, con su pecado oculto, su resentimiento no procesado, su idolatría, su rebeldía o su participación consciente o inconsciente en cosas que nunca Dios aprobó. Entonces, de esta manera entendemos que atar al hombre fuerte también implica cerrar puertas. Y no es simplemente decir, yo cierro las puertas en oración. Claro que la oración importa, pero la puerta no se cierra de verdad mientras la práctica que la abrió sigue intacta. Esa puerta se abrió por inmoralidad, no basta con reprender, hay que romper con la inmoralidad. Si esa puerta se abrió por ocultismo, no basta con una declaración, hay que renunciar, hay que desechar, hay que cortar y hay que limpiar. Si se abrió por falta de perdón, no basta con hablar de guerra espiritual, hay que enfrentar el resentimiento delante del Señor. Si se abrió por orgullo, control o manipulación, el proceso tiene que pasar por el arrepentimiento real. Y aquí es donde muchos fallan. Quieren una libertad sin tener una confrontación interior. Quieren una casa limpia sin sacar lo que contamina la casa. Quieren que Dios rompa cadenas mientras todavía se abrazan a la causa de esas cadenas. Y así, el hombre fuerte pierde fuerza por un momento, pero vuelve a encontrar alimento porque la raíz no fue tratada. Y la oración estratégica no es repetir frases, repetir versículos, es golpear donde está la raíz. Cuando una persona madura espiritualmente aprende que no toda oración de guerra es estratégica, solo porque suena fuerte. La oración estratégica no consiste en muchas palabras o en palabras fuertes, sino en palabras guiadas por el Espíritu Santo, basadas en la verdad bíblica y dirigida al punto específico, al punto correcto. Nuestro Señor Jesús no ministraba desde la confusión, Él discernía, Él hablaba con autoridad y actuaba con precisión.
Muchas veces por eso que al sanar él decía, tu pecado te es perdonado. Se necesitaba el perdón del pecado, cortar con el pecado para poder recibir el milagro. Y es por eso que atar al hombre fuerte implica que tu oración deje de ser superficial o repetitiva. No basta con decir yo reprendo todo espíritu malo de las tinieblas que entre en mi casa. No, tienes que discernir qué es lo que está sosteniendo la opresión. Tienes que discernir cuál es el alimento del hombre fuerte que permanece dándole fortaleza en el hogar. Hay momentos en que el Espíritu Santo va a llevarte a confrontar el miedo, otras veces la lujuria, otras veces esa frialdad emocional, otras veces la confusión, otras veces la hechicería, otras el rechazo, la violencia espiritual que opera en generaciones. Porque el Señor revela las áreas que están siendo dominadas. Pide esa revelación al Espíritu Santo para poder hacer oraciones eficaces. Si en una casa hay una atmósfera constante de tensión, de discusiones, de rechazos, no se trata solo de decir fuera los demonios que habitan en esta casa, de manera general. Hay que ministrar la casa con la palabra, orar por cada habitación, romper acuerdos de violencia, renunciar a palabras dichas por años, pedir perdón por pecados familiares, sacar objetos contaminados si los hay, ungir el ambiente con oración y restaurar la adoración. Porque atar al hombre fuerte no es un acto aislado, muchas veces es el comienzo de una limpieza espiritual profunda. En 2 Corintios 10, del 4 al 5, Pablo dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, para la destrucción de fortalezas. Habla de fortalezas, habla de argumentos, de altivez, porque muchas veces el hombre fuerte no solo se sostiene por manifestaciones externas, sino por estructuras mentales, emocionales y hasta espirituales que llevan tiempo levantadas, asignadas y estructuradas. Entonces, esa oración debe ir acompañada de verdad, de renovación de la mente y de obediencia puesta en práctica. El ayuno, por ejemplo, el ayuno no reemplaza a Cristo, pero sí ayuda a debilitar la carne para poder discernir mejor. Ofréndale a Dios ayunos por ti. A veces nos desesperamos en este proceso, hacer ayunos por el cónyuge, hacer ayunos por la restauración del matrimonio, hacer ayunos para que el esposo cambie, para que el esposo deje a la extraña. Pero tienes que empezar por ti. El ayuno también lleva orden. El ayuno no es el poder es Cristo. Pero el ayuno sí es una herramienta espiritual poderosa cuando se hace con un buen propósito. Porque ayuda a quebrar la altivez de la carne, a sensibilizar el espíritu y a enfocar el corazón en Dios. Se ayuna para humillarse, para buscar dirección, para fortalecerse en obediencia y para discernir con mayor claridad, bendito Dios. En una confrontación espiritual esto importa mucho, porque muchas veces el problema no es que Dios no quiera mostrar la raíz, sino que la carne del intercesor está demasiado cargada de ruido, de distracción, de cansancio espiritual o de muchas emociones mezcladas. Entonces el ayuno ayuda a poner la vida en una postura de búsqueda más profunda de la verdad. El ayuno verdadero no es un ritual vacío, es una expresión de quebrantamiento, de justicia y de alineación con el corazón de Dios. Y no quiere decir que sin ayuno nadie pueda atar al hombre fuerte, pero en muchos casos la vida de consagración se fortalece con ayuno, con esa milla extra, con esas ofrendas de sacrificio a Dios. Y esto te ayuda a fortalecer la claridad espiritual. Y cuando ves las cosas más claras, oras con mayor entendimiento, oras mejor, confrontas esa raíz. Y cuando la raíz es confrontada bajo la autoridad de Cristo, el hombre fuerte empieza a perder terreno. La palabra de Dios desmantela el terreno donde el hombre fuerte opera, porque el enemigo, más que temerle a la oración, le teme a la verdad, porque la mentira es uno de sus ambientes favoritos.
Jesús dijo en Juan 8:44 que el diablo es mentiroso, que es padre de la mentira. Entonces, si el hombre fuerte sostiene una casa, una vida o una mente, muchas veces lo hace a través de mentiras. Mentiras que se han profundizado y han sido creídas. Esas mentiras no son simples pensamientos. A veces son columnas que sostienen la propia opresión. Por eso la palabra tiene un papel importante cuando una persona empieza a declarar, creer y vivir la verdad de Cristo. El terreno de operación del enemigo ahí comienza a resquebrajarse. Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Esta es una herramienta viva que penetra, discierne y separa. Aleluya. Familia, piensen en una persona atrapada por años en X pecado. Puede haber orado mucho tiempo, pero si sigue creyendo que esa es su identidad y que su identidad está definida por su pasado, el hombre fuerte seguirá usando esa mentira como una condena. Y eso será una cadena para esa persona. En cambio, cuando recibe la verdad, como dice Romanos 8:1, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, y empieza a caminar en esa verdad, algo cambia en el mundo espiritual y en su alma, porque la verdad no solo consuela, también rompe estructuras. No se trata solo de expulsar, sino de establecer el gobierno de Cristo. Y es que algunas personas piensan que atar al hombre fuerte es el final del proceso, cuando en realidad muchas veces es solo el comienzo, porque una vez que la fuerza dominante es confrontada, hay que establecer el gobierno correcto. Jesús habló en Mateo 12:43-45 de lo que pasa cuando una casa queda vacía. El espíritu inmundo busca volver, y si la encuentra desocupadita, insegura, nadie está al pie de esa puerta, puede regresar con otros peores y entrar. Eso es una advertencia seria. No basta con sacarlo oscuro, hay que llenar la casa de la presencia, de la verdad, del orden, de adoración, de obediencia y del señorío de Cristo. Hay que mantener esa liberación, hay que mantener esa limpieza. Por eso cuando una persona, una familia pasa por ese proceso de liberación o confrontación espiritual, no puede permanecer en la misma pasividad que antes. Tiene que empezar a emplear una nueva, o cultivar más bien una nueva atmósfera espiritual. Como por ejemplo la adoración cambia atmósferas, la obediencia cierra grietas, la palabra renueva la mente constantemente, la comunión con Dios fortalece el discernimiento, el perdón limpia el terreno, la santidad práctica corta accesos demoníacos. Todo eso forma parte del proceso después de atar al hombre fuerte. La enseñanza nos regala otro ejemplo. Imagina una casa donde por años hubo pleitos, gritos, inmoralidad y rechazo. Se ora, se confronta espiritualmente, se renuncian a pactos, se reprende la opresión y la atmósfera cambia. Pero si al día siguiente vuelven los mismos insultos, la misma música contaminada, la inmoralidad, la misma deshonra, y vuelven a la frialdad, la casa vuelve a quedar vulnerable. En cambio, si esa familia comienza a orar juntas, a levantar ese altar familiar, a poner por obra la palabra, a bendecirse, a perdonarse, a sacar lo que contamina y a rendir áreas concretas a Cristo, entonces ya no solo se ató al hombre fuerte, sino que se empezó a entronizar al verdadero Señor de la casa. Se le dio legalidad al gobierno correcto. Y esa es la meta real, porque el centro de esta enseñanza no es el diablo. El centro es Cristo gobernando lo que antes estaba dominando las tinieblas. Ten en cuenta esto, el orgullo espiritual puede abrir una puerta peligrosa en medio de la guerra espiritual. Eso no es madurez, eso es carnalidad vestida de lenguaje espiritual. Pero tenemos que ser muy conscientes que todos los días nos toca rendir nuestra vida, nuestra alma completamente a Cristo, para buscar, para seguir ahondando en ese terreno, porque de pronto pueden haber cositas aún escondidas y podemos en nuestra mente decir, ya lo he hecho todo, pero aún falta esa cosita escondida, y de pronto de esa cosita escondida el enemigo se está fortaleciendo.
Y la escritura enseña equilibrio. En Hechos 19, 13, 16, los hijos de Seba intentaron usar el nombre de Jesús como fórmula sin una verdadera relación con él y terminaron avergonzados. Ese pasaje es una advertencia poderosa. No se trata de usar el nombre de Jesús como quien usa una llave para abrir una puerta y encima una llave ajena. Se trata de caminar bajo su señorío, bajo su cobertura, bajo su verdad. La autoridad sin humildad se corrompe rápido y la guerra espiritual sin dependencia del Espíritu Santo se vuelve hasta una actuación peligrosa. Por eso es que el que quiere atar al hombre fuerte tiene que permanecer humilde, sobrio, dependiente y bíblico. Primera de Pedro 5, 8 al 9 dice: sed sobrios y velad. Dice, sed sobrios, porque la sobriedad te mantiene sensible, enfocado y libre de exageraciones o de las mentiras del enemigo o de las mentiras de la propia carne. La guerra espiritual seria necesita verdad, discernimiento y gobierno interior. Pero ¿cómo se empieza a atar al hombre fuerte en la práctica? En la práctica, este proceso suele comenzar con el arrepentimiento verdadero, con la renuncia clara, el discernimiento del terreno, la oración con autoridad y con entendimiento, la declaración de la palabra con entendimiento, el quiebre de acuerdos con entendimiento y el establecimiento del orden de Cristo a nuestra vida. A veces puede ser en una administración directa, a veces será un proceso de varias etapas. A veces el Espíritu Santo revelará inmediatamente la raíz. Otras irá quitando poco a poco capas. Porque donde hay heridas, pactos, pecados, traumas y mentiras entrelazadas, es necesario que el Espíritu Santo te muestre. Habrá motivos de sostenimiento para ese hombre fuerte que puede ser el rechazo, como puede ser la lujuria, en otras puede ser la hechicería, en otras puede ser la rebeldía, en otras la amargura, la falta de perdón, en otra una mezcla de pecado, trauma, mentira. Por eso no todo se atiende de igual manera. El mismo Cristo, como decía anteriormente, que echó fuera demonios, también confrontó corazones, perdonó pecados, restauró identidades y sanó heridas. Entonces cuando tú oras, no ores con desesperación tratando de convencer a Dios de actuar. Ora como alguien que discierne en Cristo, que se somete al Padre, que se alinea con la verdad, que cierra puertas, que confronta con autoridad y que establece el gobierno de Jesús sobre todo lo que antes estaba gobernando. Y mientras haces esto, recuerda que no estás luchando para ver si Cristo vence. Cristo ya venció. Tú estás aplicando esa victoria en un terreno que necesita ser reclamado en obediencia, en verdad y en gobierno espiritual. Y es que una cosa es hablar de atar al hombre fuerte cuando piensas en una casa, en una familia o en una persona atormentada. Pero otra muy distinta es cuando el Espíritu Santo empieza a mostrarte que en ciertos momentos el primer territorio donde ese hombre fuerte ha querido sentarse ha sido dentro de las áreas no rendidas de tu propio corazón. Que el Señor te bendiga.